Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de Escuela Sabática para hoy domingo 30 de noviembre de 2025, titulada Tipología Bíblica. Vamos a orar para empezar este repaso. Padre amado, le damos gracias. Gracias por regalarnos este momento para detenernos y poder abrir su palabra. Venimos con el deseo de aprender, de escuchar su voz y de comprender mejor cómo usted nos ha guiado a través de estas historias para revelarnos a Jesús. Le pedimos que su Espíritu Santo nos ilumine, que abra nuestra mente y nuestro corazón y que cada enseñanza de este repaso pueda fortalecer nuestra fe. Ayúdenos a ver sus propósitos en las Escrituras y que podamos reconocer su obra en nuestras vidas. Quédese con nosotros en este estudio y guíe cada pensamiento y cada palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que nosotros abrimos nuestras Biblias, descubrimos que no solo es un libro de historia antigua, sino que es un relato vivo donde Dios conecta el pasado, el presente y el futuro. Y lo que para muchos podría parecer simplemente historia, para Dios es un lenguaje lleno de señales, de modelos y de anticipaciones que revela quién es Él y cómo actúa. La lección de hoy nos invita a que podamos mirar las Escrituras con esa profundidad, a descubrir que detrás de cada personaje, de acontecimiento y de símbolos, se esconde una intención divina que apunta siempre a algo mucho mayor. Y no se trata de curiosidades, no se trata de curiosidad teológica, sino de que podamos aprender que Dios ha tejido una historia con un propósito y que al nosotros estudiarla podemos ver más claramente su presencia en nuestras propias vidas. Y al nosotros reposar estos personajes, vamos a entrar en un modo de lectura donde cada detalle se convierte en una ventana hacia Cristo y una invitación a confiar más plenamente en el plan de Dios. Vamos a ver qué significa, qué es la tipología bíblica. La tipología bíblica es una forma de interpretación de la Biblia según la cual ciertas personas, eventos, instituciones o objetos del Antiguo Testamento son vistos como tipos, es decir, figuras, sombras o prefiguraciones que anticipan realidades del Nuevo Testamento, especialmente en relación a Jesucristo o a su obra redentora. Lo que en el Antiguo Testamento es tipo, en el Nuevo Testamento tiene un anticipo o un cumplimiento llamado antitipo. Y a diferencia de meras ilustraciones o paralelos humanos, la tipología bíblica debe tener respaldo en el texto mismo de las Escrituras. Es decir, que la Biblia identifique esas figuras como tales. La importancia y el propósito de la tipología. La tipología permite ver la humanidad, permite ver la unidad de la Biblia, demuestra que la historia del Antiguo Testamento no son simplemente relatos antiguos aislados, sino que apuntan hacia la obra de Cristo y que revelan la misión redentora de Dios a lo largo de la historia. Nos ayuda a comprender a nosotros el plan de salvación desde un enfoque integral. Los sacrificios, las ceremonias, los símbolos del Antiguo Testamento nos muestran su pleno significado en Cristo. Aportan profundidad espiritual al estudio bíblico y nos invita a reconocer que muchos pasajes, incluso lo más antiguo, tienen relevancia en nuestra fe y en nuestra esperanza. Y algunos de los ejemplos más frecuentemente citados como tipo en la Biblia,
el sistema de sacrificio, el tabernáculo, el sacerdocio y las ceremonias del Antiguo Testamento son tipología del sacrificio de Cristo, su mediación y su acceso al cielo. El pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, el bautismo colectivo bajo Moisés, la roca espiritual de la cual bebieron, son vistos como figuras que representan al creyente en Cristo, su liberación, su provisión espiritual y su salvación. La muerte de Adán como figura de la muerte espiritual, comparada con la vida en Cristo, un contraste entre tipo y antitipo espiritual. Al nosotros estudiar tipologías bíblicas podemos valorar la totalidad de las escrituras, reconociendo siempre que cada parte, aún la más antigua, apuntan a Cristo y a nuestra salvación. Profundizar nuestra adoración y nuestra gratitud, porque lo que los ancianos hebreos vivieron materialmente, nosotros los vivimos espiritualmente mediante Jesús. Evitar interpretaciones superficiales. Distinguir entre meras ilustraciones personales y tipológica y tipología establecidas en las Escrituras. Aplicar la lección desde el Antiguo Testamento con una perspectiva que es cristocéntrica, entendiendo que las sombras ya fueron cumplidas en Cristo, pero sus principios espirituales siguen vigentes. Estudiar los siguientes textos bíblicos que se refieren a tipos o modelos y trata de definir qué es la tipología bíblica. Y aquí tenemos varios libros y versículos para estudiar en Romano, en Primera de Corintios y en Hebreos. A partir de estos versículos tenemos una definición sólida de la tipología bíblica tal como se presenta en las Escrituras. En Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, el cual es figurativo del que había de venir. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Pablo dice que explícitamente que Adán es un tipo de Cristo. Esto significa que Adán representa toda la humanidad. Cristo también representa toda la humanidad. Lo que Adán hizo afectó a todos, la muerte. Lo que Cristo hizo afecta a todos, vida y justicia. Aquí se establece el principio más claro. El Antiguo Testamento contiene personas cuya experiencia apuntan hacia Cristo. En 1 Corintios 10, del 1 al 13, Pablo menciona las nubes, el mar, el bautismo de Moisés, el maná, el agua de la roca, la idolatría y rebelión en el desierto. Luego afirma que estas cosas le acontecieron como ejemplos, tipo. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Que los acontecimientos del pueblo de Israel son símbolos reales con valores espirituales. No solo nos enseñan historia, modelan la experiencia de creyentes hoy. El éxodo, el alimento espiritual, la protección, el agua de la roca, todo apunta a Cristo y a la vida cristiana. La historia de Israel funciona como modelo espiritual para comprender el plan de salvación. En Hebreos 8:5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que los sacerdotes terrenales servían en un santuario que era figura y sombra del verdadero inicial. El tabernáculo terrenal copiaba un modelo divino. Todo el sistema ritual era un tipo, una representación del ministerio real de Cristo. Los rituales del Antiguo Testamento eran símbolos proféticos que se cumplirían plenamente en Jesús. En Hebreos 9:23 fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales
fuesen purificadas así. ¿Qué nos enseña a nosotros aquí? Que los objetos del santuario eran figuras, copias simbólicas de realidades celestiales. El sacrificio animal era un tipo de sacrificio perfecto de Cristo. La ceremonia del Antiguo Testamento anticipa la obra redentora de Jesús. La tipología bíblica es un método inspirado por el cual Dios usó a personas, eventos e instituciones y ritos del Antiguo Testamento como un modelo profético, tipos que prefiguraban y anunciaban realidades que eran mayores y definitivas, relevadas en Cristo y el Evangelio. Según estos textos que hemos estudiado, en Romanos 5, personas pueden ser tipos Adán y Cristo. En 1 Corintios 10, eventos históricos pueden ser tipo Éxodo, rocas, maná. En Hebreos 8, instituciones pueden ser tipos santuario, sacerdocio. En Hebreos 9, la ceremonia pueden ser tipos purificación y sacrificio. Un tipo es una sombra del Antiguo Testamento que apunta a una realidad que es plena. En el Nuevo Testamento el antitipo es un cumplimiento casi siempre en Cristo. Observan cómo aparece David en el Antiguo Testamento y cómo es tipológicamente aplicado en el Nuevo Testamento. ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender acerca del funcionamiento de la tipología a partir de este ejemplo? David, Salmo 22, del 1 al 14 18. En el Nuevo David, Jeremías 23, 5, Isaías 9, 5, 6 y 11 del 1 al 5. David, antitipo, Juan 19, 24. El tipo David en el Antiguo Testamento y cumplimiento antitipo, el Nuevo Testamento. Veremos también cómo funciona la tipología basada en este ejemplo. David en el Antiguo Testamento, Salmo 22, 1 y 14, 18. En Salmo 22 es un salmo de David escrito a partir de su propia experiencia de su sufrimiento. Allí David dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 1. He sido derramado como agua, mi corazón se derritió en medio de mis entrañas. Versículo 14. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué significa esto en su contexto? David se siente abandonado, rodeados por el enemigo. Describe su sufrimiento físico, emocional y espiritual. Su experiencia es real, es histórica y personal. David es un siervo sufriente, un rey perseguido e injustamente atacado. Sin él darse cuenta, su dolor modela proféticamente el sufrimiento de alguien que es mayor. El nuevo David prometido, Jeremías 23, 5, Isaías 9, 5, 6 y 11 del 1 al 5. Los profetas anuncian que vendrá otro rey descendiente de David, pero superior a David. Jeremías 23, 5. Levantaré a David un rey justo. Reinará con justicia y rectitud. Isaías 9, 5 y 6. Nace un hijo que será Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su trono será el trono de David, pero eterno. Isaías 11 del 1 al 5. Surge un vástago del tronco de Isaí, la familia de David. Gobernará con sabiduría, con poder y con justicia perfecta. ¿Qué significa esto? Que los profetas presentan al nuevo David, un rey mejor, más justo, más poderoso, con un reino eterno. Este nuevo David es una figura mesiánica en el futuro Mesías. El David antitipo, Juan 19, 24. Juan 19, 24 cita directamente el Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Qué nos enseña Juan? Lo que David experimentó simbólicamente, Cristo lo vivió literalmente. Jesús es el cumplimiento final
el antitipo del sufrimiento descrito por David. La cruz nos muestra que el dolor de David era una sombra del dolor redentor de Cristo. Jesús, el verdadero David, el rey sufriente que salva. ¿Cómo funciona la tipología en este ejemplo? El caso de David nos enseña varias reglas prácticas sobre la tipología bíblica. La tipología surge de una historia real. David realmente sufrió y fue perseguido. La tipología no inventa simbolismo inexistente, sino que parte de hechos históricos, que son históricos. El tipo es una sombra, el antitipo es más grande. El sufrimiento de David fue real, pero limitado. El sufrimiento de Cristo es infinitamente mayor y con propósito redentor. El tipo apunta más allá de sí mismo. La Biblia misma conecta el tipo con el antitipo. Pablo llama al Cristo hijo de David. Los profetas anuncian un nuevo David. Juan cita el Salmo 22 como cumplimiento directo. No es imaginación humana, es las escrituras que lo declaran. La tipología progresa en 3 etapas. Este ejemplo lo deja clarísimo. Tipo histórico, David en Salmo 22. Promesas proféticas, el nuevo David, Isaías y Jeremías. Cumplimiento antitipo, Jesús, la cruz, la resurrección y el reino eterno. La tipología es un puente entre historia, profecía y cumplimiento. La tipología revela que la Biblia tiene un centro que es Cristo. Cada etapa nos muestra que el propósito principal es apuntar hacia Jesús. La historia de David se vuelve una ventana hacia Cristo. David sufre como un rey humano tipo. Los profetas anuncian un rey mejor, un nuevo David. Jesús cumple ese patrón en su vida y en su muerte, antitipo. La tipología nos enseña que Dios usa personas, eventos y eventos reales para revelar anticipadamente la obra y el carácter de Cristo. Mis queridas familias en Cristo, la tipología bíblica nos recuerda a nosotros que Dios nunca improvisa y que cada historia, cada figura y cada vida en las Escrituras forman parte de un plan que ya tenía destino y es conducirnos siempre a Cristo. Y al vernos como David, con todas sus luchas y sus limitaciones, apuntaban hacia un rey perfecto, somos invitados a reconocer que nuestra propia historia también puede ser un reflejo de algo mayor cuando nosotros se las entregamos a Dios. Y así como el Señor transformó el sufrimiento de David en un anuncio de esperanza futura, Dios puede tomar lo que hoy está viviendo, lo bueno, lo difícil, lo oculto, ese problema que tú crees que no tiene solución. Él lo puede convertirlo en un testimonio que muestre siempre a Cristo. La tipología nos enseña que nada se desperdicia en las manos de Dios. Él convierte las sombras en luz, las pruebas en preparación y nuestras debilidades en señales de su gracia. Por eso el llamado hoy es simple, pero bien profundo. Permita que Cristo sea el centro y el cumplimiento de tu vida. Deja que Él complete lo que en ti solo es un comienzo. Entrégale tu historia para que Él, como David, Dios la pueda convertir en un reflejo vivo del Salvador. Que nuestra oración sea siempre: Señor, toma mi vida, úsala para revelar a Jesús. Hazme parte de tu historia, no según mis fuerzas, sino según tu propósito eterno. Así es, mi querida familia, que nosotros podamos entregarle al Señor nuestra vida para que Él la pueda usar y nosotros podamos reflejar el amor de Jesús en nuestras vidas. Que no haga parte de su historia, no por nuestras fuerzas, sino según su propósito, porque sabemos que sus propósitos son eternos. Permitan que Cristo sea el centro de tu vida. Yo solo quiero permitir que Él sea mi centro, mi todo,
Muy bien, mi querida familia, vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por guiarnos en medio de este estudio y mostrando que desde tiempos antiguos usted ha preparado el camino que nos conduce a Jesús. Hoy reconocemos que cada historia en su palabra apunta a su amor por nosotros y a su deseo de salvarnos. Y así como usted transformó la vida de David y la usó como anuncio de su Salvador, le pedimos que también tome nuestras vidas, que haga que nuestras luchas, nuestras decisiones y aún nuestras debilidades puedan reflejar la presencia de Cristo en nosotros. Permítanos caminar cada día con la certeza de que no estamos solos y que usted está obrando aún cuando nosotros no nos podemos ver. Den un corazón sensible para servirle, una fe firme para confiar siempre en sus promesas y que tengamos siempre la valentía para vivir según su voluntad. Que su Espíritu Santo pueda sellar en nosotros lo que hemos aprendido hoy y que nos lleve a una revelación más profunda con usted. Ponemos este día en sus manos y todo lo que haremos en él. En el nombre de Jesús, nuestro verdadero Rey Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis queridas familias, que Dios los bendiga, que pasen feliz domingo y recuerde que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.